Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer estas setas conocidas como níscalos. El níscalo pequeñito tiene 3 centímetros del diámetro y 3 centímetros de la altura. Y el níscalo más grande tiene 7 centímetros del diámetro y 5 centímetros de la altura. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 4 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros. Necesitamos también un poquito de relleno, una aguja y tijeras. Primero vamos a hacer el pie del níscalo. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y empezamos de 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas espirales. Después de tejer el último punto de la primera vuelta, vamos a empezar directamente vuelta número 2. Entonces, al mismo tiempo que empezamos la vuelta, tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Sacamos el marcador, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la primera vuelta. Hacemos 2 puntos bajos en cada punto bajo de la vuelta del anillo mágico. Aumentamos 6 puntos. Tenemos 2 aumentos. Tres aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos y 6 aumentos. El último aumento hacemos en el punto anterior del marcador. Sacamos el marcador, volvemos a marcar el punto y empezamos vuelta número 3. Ahora vamos a tejer 8 vueltas iguales, que son vuelta número 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tejemos sin aumentar. En cada vuelta tenemos que tejer 12 puntos bajos, que es un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos vuelta número 3 de 12 puntos bajos. Hacemos otras 7 vueltas, igual que la vuelta número 3. En cada vuelta tejemos 12 puntos bajos. Tenemos 8 vueltas sin aumentar de 12 puntos bajos y 2 vueltas que hemos hecho antes. En total tenemos 10 vueltas. Ahora, vuelta número 11. En esta vuelta vamos a aumentar 4 puntos. El motivo que vamos a repetir 4 veces son 2 puntos bajos y un aumento. Marcamos el punto y empezamos el motivo. Tejemos 2 puntos bajos y en el siguiente punto hacemos un aumento. Repetimos 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos 2 puntos bajos por separado, 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos una vez más, 2 puntos bajos por separado
y 2 puntos bajos en el mismo punto. Terminamos el motivo en el punto anterior al marcador. Volvemos a sacar el marcador y colocarlo debajo del ganchillo, y en la vuelta número 12 también vamos a aumentar 4 puntos. El motivo que vamos a repetir 4 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Tejemos 3 puntos bajos por separado y ahora un aumento. El aumento de esta vuelta nos coincide con el aumento de la vuelta anterior. Repetimos 3 puntos bajos por separado y un aumento. Repetimos una vez más, 3 puntos bajos por separado, 2 puntos bajos en el mismo punto y la última serie, 3 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Esta ya es la parte del pie o del tronco del níscalo. Sacamos el marcador, hacemos un punto deslizado, cortamos el hilo, cerramos el punto, el extremo podemos esconder dentro y rellenamos el tronco. Vamos a hacer el sombrero. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 4 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cuatro puntos bajos, cerramos el anillo mágico. Esta parte también vamos a trabajar en vueltas espirales, entonces ahora vamos a empezar directamente vuelta número 2. La vuelta número 2 vamos a empezar en el punto donde tenemos el marcador, pero al mismo tiempo tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. En la vuelta número 2 vamos a aumentar solamente 2 puntos. El motivo que repetimos 2 veces es un punto bajo y un aumento. Para llegar al primer punto sacamos el punto que tenemos en el ganchillo, introducimos el ganchillo en el primer punto, sacamos la hebra hacia adelante y ahora ajustamos los 2 hilos, los 2 puntos. Hacemos un punto bajo y repetimos. En el siguiente punto hacemos un aumento. Un punto bajo y otro punto bajo en el mismo punto. Repetimos un punto bajo y en el siguiente punto hacemos un aumento. Tenemos 2 vueltas, volvemos a marcar el punto que tenemos en el ganchillo. En la vuelta número 3 vamos a aumentar 6 puntos. Tenemos que hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos, y 6 aumentos. Tenemos 12 puntos bajos. Volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 4 también vamos a aumentar 6 puntos. El motivo que repetimos durante toda la vuelta es un punto bajo y un aumento. Un punto y un aumento. Repetimos, un punto bajo y un aumento. En esta vuelta también aumentamos 6 puntos. Un punto y un aumento.
Esta parte la dejamos hacia el otro lado. En la vuelta número 5 vamos a aumentar solamente 2 puntos. El motivo que vamos a repetir 2 veces es 8 puntos bajos y un aumento. Tenemos 18 puntos, en esta vuelta aumentamos 2 puntos. Tejemos 8 puntos bajos, y hacemos un aumento. Repetimos 8 puntos bajos, y un aumento. Tenemos 20 puntos, igual que en la parte del tronco. Ahora vamos a unir las dos piezas. Sacamos el marcador, volvemos a marcar el punto, colocamos la otra pieza por abajo, el extremo podemos esconder dentro, el motivo que vamos a repetir en esta vuelta, que es vuelta número 6, es 4 puntos bajos y un aumento, pero la vuelta vamos a tejer uniendo las dos partes. Tejemos un punto, un punto bajo, dos, tres, cuatro puntos bajos. Ahora vamos a hacer un aumento. Un punto bajo y otro punto bajo en el mismo sitio. Y repetimos. 1, 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Un punto bajo y otro punto bajo en el mismo sitio. Repetimos. 1, 2, 3, 4, un aumento. Repetimos una vez más. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Tenemos 24 puntos. En la vuelta número 7 vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 2 puntos bajos y un aumento. Uno y dos puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto.
Repetimos, 2 puntos bajos por separado, 2 puntos bajos en el mismo punto, 2 puntos bajos por separado, 2 puntos bajos en el mismo punto, y repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Deberíamos aumentar 8 puntos. En la vuelta número 8 también vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Tres puntos bajos y un aumento. Tres puntos bajos y un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 6 veces más. En la vuelta número 9 también vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que corresponde a esta vuelta son 4 puntos bajos y un aumento, pero vamos a dividir la primera serie en dos partes para que no nos coincidan los aumentos. Entonces, vuelta número 9 empezamos con 2 puntos bajos y un aumento. Hacemos 2 puntos bajos por separado y un aumento. Ahora la serie completa de 4 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces y deberíamos terminar esta vuelta con 2 puntos bajos para completar la primera serie. Entonces tejemos 4 puntos bajos, y un aumento. Repetimos 4 puntos bajos, un aumento, 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 y después de la última serie entera tejemos 2 puntos bajos, los que nos quedan para terminar la vuelta. Tenemos 9 vueltas y 48 puntos bajos. Ahora tejemos 2 vueltas sin aumentar. Vuelta número 10 y número 11 tejemos 48 puntos en cada vuelta, que es un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Después de terminar la última vuelta, cortamos el hilo, cerramos el punto, sacamos el marcador, enhebramos una aguja, pasamos el hilo por el siguiente punto y ahora por dentro del último. Y escondemos la hebra. Y ahora las dos últimas vueltas que hemos hecho sin aumentar las dejamos hacia abajo.
Y ya tenemos el níscalo más grande terminado. Ahora vamos a hacer un níscalo más pequeño. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y empezamos con 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, vamos a trabajar en vueltas espirales, igual que el níscalo anterior. Así que ahora vamos a empezar vuelta número 2. En la vuelta número 2 vamos a aumentar 2 puntos. El motivo que vamos a repetir 2 veces es 2 puntos bajos y un aumento. Sacamos el marcador, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y primero tejemos 2 puntos bajos por separado y ahora 2 puntos bajos en el mismo punto. Y repetimos 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Tenemos 8 puntos. Sacamos el marcador, volvemos a colocarlo debajo del ganchillo y hacemos 3 vueltas sin aumentar. Son vueltas número 3, 4 y 5. En cada vuelta tenemos que tejer 8 puntos bajos. Un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos una vuelta de 8 puntos bajos, nos faltan otras 2 vueltas de 8 puntos bajos. En total tenemos 5 vueltas y 8 puntos bajos. En la vuelta número 6 vamos a aumentar 4 puntos. El motivo que vamos a repetir 4 veces es un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. Repetimos, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, la última repetición, ya podemos retirar el marcador, hacemos un punto deslizado, subimos un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Sacamos el punto, los extremos escondemos dentro, podemos rellenar un poquito el tronco y ahora vamos a hacer el sombrero. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 4 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cuatro puntos bajos, cerramos el anillo mágico. Ahora la segunda vuelta vamos a empezar en el punto donde tenemos el marcador, pero al mismo tiempo tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Sacamos el punto para poder llegar al punto donde vamos a empezar la vuelta número 2. Y en la vuelta número 2, el motivo que vamos a repetir 4 veces es un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Entonces hacemos un aumento en cada punto bajo. Tenemos que hacer 4 aumentos seguidos.
Tenemos 3 aumentos y este es el último aumento. Deberíamos tener 8 puntos bajos. Volvemos a marcar el punto. En la vuelta número 3 también vamos a aumentar 4 puntos. El motivo que vamos a repetir 4 veces es un punto bajo y un aumento. Un punto bajo. Y un aumento. Repetimos, un punto bajo. Un aumento. Un punto bajo. Un aumento. Un punto bajo. Y un aumento. Deberíamos tener 12 puntos bajos, igual que en la parte del tronco. Ahora vamos a unir las dos piezas. Sacamos el marcador. Marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Los extremos escondemos dentro. El motivo que vamos a repetir en esta vuelta es un punto y un aumento. Entonces buscamos el primer punto de esta pieza y podemos empezar justo después. En la segunda pieza podemos empezar en el primer punto que encontramos. Tenemos un punto y ahora en el siguiente punto tenemos que hacer un aumento. Este es el primer punto, aquí el segundo punto y aquí también cogemos el siguiente punto. Y aquí tejemos un punto bajo y otro punto bajo. Tenemos 2 puntos bajos. Repetimos. Un punto. Y un aumento. Un punto. Un aumento. Un punto. Un aumento. Un punto. Un aumento. La última repetición. Un punto. Y un aumento. Vuelta número 5.
En esta vuelta también aumentamos 6 puntos. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 2 puntos bajos y un aumento. Ahora deberíamos tener 18 puntos bajos. 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos, 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Sacamos el marcador y vamos a hacer una vuelta sin aumentar. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Deberíamos tejer 24 puntos bajos. Cortamos el hilo, enhebramos una aguja, igual en el níscalo anterior, primero pasamos la aguja por el primer punto que tenemos sin tejer y ahora por dentro del último punto. Y escondemos el hilo. Y ya tenemos los dos níscalos terminados. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.